Siendo las 7:51 en la edición de este martes 1 de agosto, año 2023, el Gobierno de la Mañana. Vamos a continuación a presentar el comentario y dar los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un cariñoso y afectuoso saludo a este grupo de profesionales talentosos, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, hoy leía en la madrugada la situación que se está planteando en El Salvador. En El Salvador para nadie es un secreto, las maras, esas bandas delincuenciales se adueñaron prácticamente de El Salvador, y eso siempre fue un problema pendiente de solucionar por todos los gobiernos. Llega Bukele en una ola montada de populismo y parece que ha tocado un par de teclas. La economía está funcionando, el país está encaminándose y ha abordado una política bastante frontal. Una sola corrección a ese planteamiento. Yo no soy el mayor fan de muchas cosas de Bukele, pero él llegó en una ola de indignación. El populismo, que se le llama populismo a muchas cosas, creo que en este caso puede perfectamente ser, pero se le llama populismo a muchas cosas. Es muy ambigua la definición actualmente. Solo tiene espacio en sociedades que están altamente, donde las élites tradicionales políticas han perdido credibilidad por su fracaso al frente de la cosa pública. O sea que por ahí la legitimidad, al menos de su inicio, yo creo que no está en discusión por el fracaso de las fuerzas tradicionales. Y de hecho él provenía de uno de los movimientos tradicionales y decidió luego hacer tienda aparte. Claro, ¿no? Y ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, donde se han generado grupos que han vendido el sentido de la ruptura, y con ese discurso se han instalado en el poder, y desde allí han impuesto su programa de gobierno. Algunos con más, otros con menos éxito, algunos en una deriva poco democrática. Pero bueno, volviendo al caso de El Salvador, diciendo que, Bukele impulsó una serie de medidas una vez llegó al poder que han impactado de forma positiva en los números, por lo menos, porque en todas las mediciones él está por encima, pero muy por encima de la media de Latinoamérica. A veces llega a un 80%, 70% de popularidad. Ahora bien, desde hace un tiempo ha estado enfrentando uno de los principales problemas de El Salvador, que es la seguridad ciudadana. En El Salvador hasta hace poco no se podía visitar, no se podía caminar por las calles, y hay que decir que al menos en las zonas principales de las principales ciudades ya las autoridades tienen el control. Particularmente he visitado El Salvador y puedo decir que caminé, no es que con toda la holgura que uno quisiera, pero hay zonas en las que se puede circular sin ningún inconveniente, como si uno estuviera transitando en una ciudad de cualquier país desarrollado. Ahora bien, la pregunta aquí es ¿a costa de qué? Y si esa seguridad que se está brindando es sustentable a largo plazo. Y la respuesta tal vez la está brindando la situación que está enfrentando el sistema de justicia ahora para abordar el procesamiento de más de 71.900 reclusos que tiene el sistema. Y los métodos que se utilizaron para llegar, vamos a decir, a esta pacificación. Lógico está, no es que Bukele se ha declarado, como muchos piensan, o como él mismo a veces insinúa en su discurso, como una persona que en lo absoluto se está rigiendo por su ordenamiento constitucional, porque si lo digo, no es cierto. Sus métodos lo cuestiono, e incluso los métodos que ha utilizado para inclusive modificar su constitución. E inclusive el método que ha utilizado, que bien ha sido efectivo porque ha pacificado buena parte de El Salvador, pudiera por mucho ser cuestionable, pero no es al margen de la ley, que es bueno decirlo aquí, no es al margen de su constitución. Por más discurso que él sostenga, siempre ha sido amparado en ese marco constitucional. Que pide que lo modifiquen y se lo modifican, bueno, eso es otra cosa. Que pide una ley y se la aprueban, eso es otra cosa. Que alguna de las modificaciones quizá pudiera, en el marco de los pactos internacionales, las convenciones de derechos humanos, ser cuestionables, sí, eso sí. ¿Tú sabes que para mí lo más importante de todo eso? Que 40.000 individuos tenían secuestrado a un país, y él logró sacar 40.000 individuos de la calle. Hoy están presos, y hoy la realidad de El Salvador en materia de seguridad es totalmente diferente. Por eso yo siempre hablo del tema de la democracia. Y a veces confundimos
lo que es la democracia con el libertinaje y tolerar todo tipo de cosas que creemos que es democracia. Ahora fíjate, ¿qué sucede aquí? En esa lucha de defensa que muchas veces hace la sociedad, cuando un líder de este carisma que tiene Bukele llega a la cúspide del poder, lo que ocurre es que si bien se ataca la delincuencia, también con ella se ataca de manera cardinal un valor esencial que es la libertad, y que muchas veces tarda mucho en reponerse y en nivelarse. Y es algo que hay que tratar de ponderar. Cada sociedad debe tratar de ponderar apropiadamente y buscar un justo equilibrio entre una cosa y la otra. Ahora, el tema que me ocupa es la modificación ex post. Habría que ver si hay más libertad cuando un grupo de delincuentes tienen secuestrado toda una nación, o cuando tú tienes la libertad de... Habría que preguntarle a los salvadoreños si ellos tienen más libertad ahora que la libertad que tenía cuando la Mara estaban bajo control de El Salvador. Sí, ahora se enfrenta a una realidad un tanto difícil, y es que puso bajo prisión a un número mayor, al parecer, que lo que el sistema soportaba procesar. Y ya los especialistas lo venían anticipando. El sistema judicial de El Salvador, como todos nuestros sistemas judiciales, tienen un límite de recursos humanos, tienen también límites legales en cuanto al tiempo para procesar a una persona, presentarla ante la justicia y tener una sentencia definitiva. Y tiene actualmente, con esa embestida que en el marco de un estado de excepción decretado, en virtud del cual se reducen bastantes garantías y que se reducen los tiempos, no menos cierto es que no pueden eliminar una garantía de orden ya universal, que es la garantía de un juicio previo que destruya su presunción de inocencia. Entonces, ante esa situación se ha dado la solución de una modificación en El Salvador para hacer juicios sumarios y colectivos. Qué lindo. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten estos juicios colectivos? Usted dirá, bueno, 5 personas que participaron juntas en un mismo crimen o delito, vamos a procesarlas. No es eso. Porque ese tipo de juicios también se produce en nuestro país. Estamos hablando de poner en un mismo proceso a 900 ciudadanos, de esos que están ahí procesados, sin individualizar cargos. Se le dan 4 minutos a la defensa para que haga una defensa colectiva de 900 individuos. 4 minutos. Me encantaría ver cómo se come defender el Estado de Derecho a lo interno y defender esa barbaridad a lo externo. Me encantaría saber cómo marida ese vino con esa carne. Bueno. Ahora, a mí me gustaría saber también qué piensa la sociedad salvadoreña de esto. Los salvadoreños que sufrieron no solamente una guerra civil entre un ejército y una saber guerrilla, si ellos lo apoyan, lo convierten en bueno. Que los hijos de esa guerra continuaron esa guerra, ya una guerra social y una guerra callejera. Y habría que ver cómo está El Salvador ahora, qué piensa el salvadoreño ahora y qué pensaba hace 4 o 5 años atrás. Sí, se gobierna para la sociedad. Sí, lo cierto es que la humanidad ha tenido, yo digo que la mejor prueba científica de las leyes, del debido proceso, del respeto a las libertades personales, es la historia. Y las cuestiones hay que verlas en una perspectiva histórica. Es posible que en un momento, un punto determinado de la sociedad, alguna medida de esta naturaleza genere un salto en cuanto a la seguridad ciudadana. Pero como quiera, Manuel, con el perdón del señor allá, el señor Ramírez, Romero, eso de 4 minutos para defender a 900 hombres sin individualizar su caso. Una locura, hermano. No, una locura no. Ese es el abuso más grande en contra de los derechos humanos de una persona. Y dicho sea de paso, el índice de homicidios no es lo único. Miren que yo sobre la delincuencia. Él cuenta, claro. Él cuenta con el apoyo del Congreso. Él cuenta con el apoyo del Poder Judicial. Él cuenta con el apoyo de prácticamente todos los sectores de El Salvador, que él lo tiene ahora en sus manos. Porque lo que se está viviendo en El Salvador, hay que decirlo claro, es un régimen de fuerza. Justo por eso deben existir los contrapesos. Con apoyo popular. Pero tenemos, hay una diferencia. Sí. No se aplican por aclamación ni se suspenden ahora, por rechazo. Lo que hay que ver es cuando se rompa esa burbuja y se quita el estado de excepción.
y esos criminales vuelvan a salir a la calle, hay que ver entonces si de verdad El Salvador se ha pacificado. Pero por lo menos esos criminales están presos. Hay lugares que en plena democracia que las ejecuciones son sumarias y se limpia la delincuencia a tiro limpio. Si hay ejecución sumaria, no de disparo. Y ahí se respetan los derechos humanos. Cuando sacamos un escuadrón de policía a matar gente a la calle para reducir la delincuencia. A matar gente no. A enfrentar la delincuencia. Y si los delincuentes no le tiran flores, sino que le tiran balas, bueno, pues la policía no puede responder con flores. Y si ocurriera lo que dice el señor Felipe, como quiera se criticara. Claro. Porque ese es el asunto, que no se puede oponer uno a eso aquí y defender aquello allá. Pero el señor Ramírez, incluyendo los daños colaterales. Pero el señor Ramírez, curas, tú vas a ver, lo va a matar ahora mismo. Ingenieros, y ha matado un paquete de gente en daños colaterales. Sin embargo, el señor Ramírez denunció aquí en este programa. Y con esto termino ya para que él no hable más. Denunció en este programa el abuso de la autoridad policial en contra de un familiar de él. Claro que sí. Es un abuso. Ahí sí era un abuso. No. En el caso de esta gente. No, pero eso es lo que critico. 4 minutos para defenderse. Es que eso es lo que critico. ¿Está de acuerdo con eso? Es que eso es lo que critico. Que aquí la vida de una gente depende de la voluntad de una gente del orden. Y allá del otro. Óyeme, de eso que no, por lo menos hay un aspecto de carácter legal. ¿Pero legal de qué? Legal. Oye, 4 minutos legal. Hay un aspecto de carácter legal. Pero qué abusador. Pues me están hablando a mí de cosas. De eso que estoy hablando. Bien. Y lo estoy hablando con razón. Yo creo que la vida de una gente aquí no puede depender de la voluntad de una persona. Ni allá de Bukele también. Allá depende no de una, no de miles de personas, dependen de la voluntad de Bukele. No, y dependen también de la voluntad de la Mara. Miren, qué bueno que se ha generado esta discusión, este debate, y qué bueno que disfrutamos de esa libertad que lamentablemente en estos países no se tiene. En Nicaragua. Entonces, aquí quisiera sí señalar, y comenzaba a decir, que el mejor juez de ese tipo de cuestiones es la historia. Si por ese tipo de decisiones momentáneas, como decía Rosendo, con su inteligencia y esa sabiduría que le caracteriza por su historia y por sus vivencias, por la edad. Decía, el tema no es cuando los resultados que estoy obteniendo hoy a corto plazo. Voy a poner una foto tuya en mi casa. Y la merezco ya. Entonces, el tema no es cómo yo logro resultados a corto plazo, sino cómo eso se refleja a largo plazo. Aquí tuvimos una dictadura, un gobierno de fuerza de 30 años. Y le gustaba a mucha gente. Y eso no lo hace menos dictadura. Entonces, y luego tuvimos otro gobierno de fuerza, aunque a Nayib no le gusta, de 12 años más. Y entonces. Democracia. Y esos sistemas de fuerza que tuvimos en la República Dominicana para no herir susceptibilidad, llamándole dictadura, sirvieron para pacificar la República Dominicana a largo plazo. O, por el contrario, sembraron la semilla de muchas indignaciones que también, al fin de cuentas, generaron más delincuencia de la que hoy estamos cosechando. Entonces, ya decía muy temprano José Luis de manera brillante, la cuestión no es improvisar con medidas populistas del momento y decir, bueno, esta es la solución mágica. No, señores, hay especialistas en la materia que pueden abordar un estudio de lo que está ocurriendo, hacer recomendaciones y ejecutar esas recomendaciones de forma apropiada para hacer una pacificación sostenible en el tiempo. Si el señor Ramírez, Romero, te necesita algún día como abogado, no lo defiendas. No lo defiendas. ¿Oíste? No se lo merece. Es que yo no soy jefe de pandilla. No se lo merece. No le importa lo que sea. Es que yo no soy un criminal. No es lo que sea. Es que yo no soy un criminal. Es que te pudieran acusar de eso, Felipe. Es que yo no ando matando niños. Pero te pudieran acusar. Es que yo no ando traficando con droga. Pero te pudieran acusar. Es que no. ¿Te pueden acusar de eso? No. Es que yo no ando traficando con droga. Que lo metan en un grupo de 800. Es que no ando. Oye, me lo hice. Oye, no lo hizo. Y le den 4 minutos. Es que yo no hago matando gente en la calle. ¿Tú fuiste alguna vez a El Salvador? ¿Y usted sabe cuántos de esos 900 realmente cometieron el crimen? ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces tú fuiste a El Salvador en esa época? ¿Cuántos lo hicieron? Es que ahora que lo metan a usted en un grupo de 800. Los salvadoreños. Es más, no lo defienda. Usted lo que vive aquí teorizando en ese micrófono. Vaya a El Salvador. Vaya a El Salvador. Porque hay vieja malquerencia en El Salvador y se ha probado que mucha gente ha sido. Lo de Uribe sí. Y mira, entonces eso hay que verlo. Que este buen debate sirva como preámbulo brevemente y dame al menos 2 minutos para 1 minuto y medio para terminar. Sigue. Que sirva como preámbulo a la propuesta que he escuchado con relación a una propuesta de reforma en la República Dominicana al Código Procesal Penal. Y yo he sido coherente en decir que la fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana.
y que se acuerden que no es solamente el Código Procesal Penal, es el sistema de justicia y el ordenamiento jurídico que implica algo más que el Código Procesal Penal, que somos signatarios de pactos internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen unas garantías mínimas del debido proceso, que son el diseño de la historia, que ha dado un resultado apropiado para que de alguna manera se pueda proteger la libertad del ser humano y la igualdad en la que vivimos en el día de hoy. Y los derechos son progresivos. Entonces, hay un carácter de progresividad en los derechos. Yo entiendo, no hay guerra. Yo entiendo que siempre este tipo de propuestas está imbuido de las mejores buenas intenciones, pero no siempre los resultados son los esperados. ¿Por qué? Porque usted puede tener el instrumento jurídico que usted pueda tener. Si son los mismos actores que lo van a implementar, no importa. Implementamos un Código Procesal Penal para reducir la prisión preventiva y hoy tenemos más presos preventivos que en el pasado. Y eso con un código garantista. Imagínese usted entregar un instrumento que no dé las garantías que la humanidad ha consolidado como garantías probadas, que ayudan precisamente a reducir la criminalidad porque evitan las injusticias en contra de los inocentes. Las garantías que se quiten eso de la cabeza no están previstas para los delincuentes, están previstas precisamente para los inocentes y para evitar que se cometan abusos. Usted imagina entregarle más poder a ese policía que lamentablemente se está haciendo mucho para transformarlo, pero sigue siendo deficiente. A ese policía corrupto que al día de hoy convive con la delincuencia, que es también director de bandas, convive la función de director de la policía con director de grupos delincuenciales. Eso sigue pasando, aunque yo quisiera que no fuera así, aunque se han hecho grandes cambios, aunque se ha invertido en una escuela, pero falta para cosechar esos resultados. Pero mientras tanto, no podemos buscar parchos. Aquí, al igual que hacía más temprano nuestro querido compañero y coordinador José Luis Mendoza, hacemos una invitación a la reflexión con relación a la propuesta que se quiere presentar de modificación del Código Procesal Penal y que al fin de cuentas estén claros que la fiebre no esté en la sábana, hay que buscar las reales causas y atacarla de manera contundente. Llévatelo, Cundo.